Y ahora sí, ahora yo puedo poner esto dos veces y aquí en medio invocar a otro método que aún no he escrito que se llame ordena fechas. ¿Vale? Este método lo voy a escribir ahora mismo y también va a ser estático y privado de esta clase. Y evidentemente tiene que recibir como parámetro también un array de fechas. ¿Cómo ordenamos nosotros un array de fechas de menor a mayor fecha? Tenemos que utilizar algunos algoritmos de ordenación que conozcamos y el más fácil es el de la burbuja, ¿no? ¿Desde dónde hasta dónde tenemos que recorrer el array para ordenarlo? Desde el principio al final, ¿vale? Sin embargo, ¿cuál es el final del array? Aquí he puesto 100 al escribir muestra fechas, pero esto quizás es un exceso de confianza, porque el método muestra fechas lo que debería hacer es mostrar las fechas que haya en este array. ¿Y por qué hay 100? ¿Porque mi variable tenía tamaño 100? Esto no es muy adecuado. Yo tengo que mostrar tantas fechas, tantos objetos o tantos elementos como tenga el array que me pasan. Y no siempre va a tener 100 elementos. Entonces, ¿cómo sé cuántos elementos tiene el array? Pues tengo dos opciones. O añado un parámetro más, que sea el tamaño del array, o puedo utilizar una propiedad, un miembro, y fijaos que digo miembro, que tienen los objetos de tipo array. Los objetos de tipo array tienen un miembro que se llama longitud. Se pone en verde porque es un miembro, no es un método, es un miembro. Y esto lo que nos está diciendo es que los arrays de cualquier tipo, un array de enteros, un array de reales, es un objeto para Java, que tiene algunas propiedades como esa. ¿Vale? De esta manera nos ahorramos el tener que indicar con un parámetro extra el tamaño de los arrays, porque los propios arrays ya saben de qué tamaño son. Y aquí podemos hacer lo mismo. Entonces lo que estoy diciendo es que voy a recorrer todos los elementos desde el primero hasta el último y para cada uno de ellos voy a recorrer todos los que tenga a su derecha y voy a ir comparándolos para hacer la ordenación por burbuja. Y ahora tengo que hacer la comparación. Tengo que comparar la fecha que hay en la posición I con la fecha que hay en la posición J. ¿Cómo comparo yo dos fechas? Tengo que comparar sus días, su mes, su año. En realidad, si comparo primero el año, es más fácil, porque si el año ya es menor, lo demás me da igual. ¿Vale? Pero para hacer ese código, aquí tengo dos alternativas. Una es utilizar los métodos get que he puesto en la clase fecha y empezar a hacer aquí si el año de la fecha que hay en la posición I es menor que el año de la fecha que hay en la posición J y hacer todas las comparaciones utilizando esos métodos get, o puedo hacer algo que me resulta más natural, que sería comparar directamente las dos fechas. Es decir, si la fecha que hay en la posición I es mayor que la fecha que hay en la posición J, entonces eso significa que si quiero ordenar de menor a mayor, tendría que intercambiar la fecha que hay en la posición I con la que hay en la posición J. Pero fijaos que lo que he puesto ha sido un deseo. O sea, lo que yo quiero es, deseo que los objetos de tipo fecha, como este que hay aquí, tengan un método de instancia que me permita compararlos a ellos con el objeto que yo les pase como parámetro que también sea de tipo fecha. Y me devuelva, si esto es una expresión que estoy utilizando en un if, es decir, en una condición, me devuelva un valor de verdad, un valor booleano, indicando verdad cuando se cumple que fecha que hay en la posición I es mayor que la fecha que hay en la posición J. ¿Vale? De momento lo dejo que esté en rojo, porque ese método no existe. Y me centro en hacer lo que yo quiero, que es el intercambio. Y ahora después haremos el método para que esto no dé error. Haremos el método de instancia mayor que.
Entonces, cuando se da esta circunstancia, cuando la fecha que hay en la posición I es mayor que la fecha que hay en la posición J, ¿cómo hago el intercambio? ¿Cómo intercambio los dos objetos? Igual que yo hacía un intercambio de enteros utilizando una variable auxiliar, aquí puedo utilizar una variable auxiliar de tipo fecha, a la que voy a asignar inicialmente lo que hay en la posición I. A continuación, en la posición I voy a guardar lo que haya en la posición J. Y por último, en la posición J voy a guardar lo que había en la posición I, que es AUX. Y con eso tengo hecho el intercambio. Y por lo tanto, esto me estaría ordenando el array que yo le he pasado como parámetro. Es decir, me está ordenando el contenido de ese array. Solo me queda resolver el hecho de que yo todavía no tengo un método de instancia en la clase fecha. Pero esto va a ser muy fácil. Me voy allí directamente y lo hago, o le doy al globito y me dice que si quiero que cree él mismo el método. Le digo que sí y me lo crea. Me lo rellena con algo que todavía no sé lo que es. Pero yo lo quito y me dedico a hacer el código de ese método que ha creado en la clase fecha. Entonces, ¿cómo hago el mayor que de la clase fecha? Es un método de instancia que compara el objeto sobre el cual se está invocando el método con el objeto que le paso como parámetro. Entonces, ¿qué tengo que comparar? Si mi año es mayor que el año del objeto que me pasan, si eso se da, si es cierto esa condición, directamente ya puedo devolver que es verdad. ¿Cierto? Ahora, si no se da, pues tendré que seguir haciendo comparaciones. Tendré que hacer las comparaciones diciendo, bueno, pues si el año es igual, me tendré que fijar en el mes, ¿verdad? Y si el mes es igual, me tendré que fijar en el día. De modo que aquí me sale una estructura con varios if, else anidados que dejamos como ejercicio. Yo voy a dejar simplemente que si el año es mayor, considero la fecha mayor y si no, la considero que no es mayor. ¿Vale? Para el ejemplo que estamos haciendo, me va a servir suficiente porque ya el método existe y lo puedo ejecutar. Entonces ahora vuelvo a mi programa principal en el que muestro las fechas que he creado aleatoriamente, ordeno el array de fechas y lo vuelvo a mostrar. Y si lo ejecuto, me tiene que salir una primera parte con fechas desordenadas y una segunda parte en la que las fechas están ordenadas, como veis, solamente por año, porque mi método mayor que solamente comprobaba el año. Si estuviera hecho el método completamente, pues la ordenación sería correcta. ¿De acuerdo?